en 1969. Bueno, como habían los cupos y el examen, existía una ventaja evidente para quienes venían de los colegios pagados, de los colegios privados, donde tenían facilidades de todo orden, frente a la deficiencia del sistema educativo fiscal u oficial. El sistema educativo fiscal u oficial carecía más que ahora de elementos para una mejor preparación académico, científica, pedagógica, por la falta de equipamiento, por la falta de espacios, de profesores suficientes, de tal manera que la formación era deficitaria frente a la que podían lograr la gente que venía, repito, de los colegios privados de alto costo. Y cuando se enfrentaban en un examen que era homogéneo, un examen que no establecía ni las diferencias ni era inclusivo, un alto porcentaje de los que provenían de los colegios privados y del lado fiscal, básicamente los que provenían de los colegios emblemáticos que tenían un poco mejorada su situación, pero los que provenían de los colegios no emblemáticos de Guayaquil o de los colegios de cantones, de sectores apartados de la capital provincial, hecho que se repetía en todas las provincias del Ecuador, venían con desventaja. Pero este proceso de manifestaciones no solo ocurrió en Ecuador. Europa y América Latina fueron parte de manifestaciones estudiantiles en 1968 que acabaron en masacres. Tal es el caso de Mayo francés o Mayo de 68. Una de las principales causas para que los jóvenes salieran a las calles francesas fue la guerra de Vietnam, criticando el motivo de conflicto. La lucha no solo significó el disgusto de la juventud con la situación política del país, sino una transformación a la estructura social. Por la misma razón, no tardó en sumarse el movimiento obrero respaldando a los jóvenes, pues tenían intereses comunes. Fue tan grande la concentración de sectores populares que Francia se paralizó. Los medios de transporte, fábricas, aeropuertos se encontraban inactivos, provocando una gran masificación de personas. Después de varios días de lucha, muerte y constancia, los estudiantes de Francia lograron ciertos acuerdos y fueron inspiración, ya que esta lucha se extendió a todo el mundo. Varios jóvenes se unen al movimiento estudiantil, que anhelaba una revolución en busca de mejores condiciones. Al ver que su voz podía ser escuchada, se dieron cuenta que podrían conformar un grupo más grande. Los líderes estudiantiles convocan a un mitin el 2 de octubre de 1968 y se reúnen en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco de la Ciudad de México. Los asistentes llegaron sin saber lo que ocurriría. En la manifestación los estudiantes alzaban la voz de protesta con una frase muy particular dirigida hacia Gustavo Díaz Ordaz: "Sal al balcón, hocicón", con la finalidad de llegar a una negociación pública. Por consiguiente, Gustavo Díaz Ordaz amenaza de detención a los estudiantes. Sin embargo, ellos continúan su protesta. El 29 de mayo de 1969, yo era estudiante de medicina de cuarto curso. Había aprobado el examen de ingreso, muy difícil, muy duro, y precisamente porque consideraba que era un examen que no permitía que los estudiantes libremente puedan mostrar sus capacidades, me uní a un conjunto de compañeros y junto a los estudiantes secundarios iniciamos un proceso que duró más de 3 meses de organización, de propaganda, de lucha, tanto en la casona universitaria como aquí en la ciudadela universitaria. Yo participé en las distintas asambleas. Era un estudiante de base, pero estuve responsable de la actividad aquí en la ciudadela universitaria hasta el 27 de mayo, fecha en la cual fuimos desalojados por la policía y por los carabineros y fuimos entregados a los paracaidistas y estuvimos 12 días presos en la penitenciaría del Litoral y por ende nos salvamos de morir porque no pudimos estar el día 29 en la casona. Unas luces de bengala se expulsaban desde un helicóptero. Esa fue la señal que dio inicio a la masacre. Desde el edificio donde se encontraban los dirigentes estudiantiles, provinieron disparos por parte de francotiradores, con la finalidad de anunciar el inicio del enfrentamiento.
Los manifestantes corrían en una sola dirección esquivándose de las balas, porque los soldados bloquearon su paso. Luego que percibieron que todos ellos eran víctimas y confundidos sobre los disparos de los francotiradores, resguardaron a los manifestantes solidarizándose con ellos. El Batallón Olimpia, o más conocidos como los de Guante Blanco, capturan a los dirigentes y los trasladan a otro lugar. En las noches se empieza a levantar cuerpos y heridos. En el Palacio Negro de Lecumberri, los dirigentes capturados son trasladados, los torturan y a otros de sus compañeros los obligan a ver las torturas. Por otro lado, los dirigentes estudiantiles que quedaron libres permanecieron escondidos y el movimiento estudiantil se terminó. Finalmente, las Olimpiadas se realizaron con normalidad, dejando impotencia, dolor, desconsuelo en un grupo de estudiantes que lucharon por un objetivo en común, el cambio social. ¿Cuán grande habrá sido el sufrimiento que años después aún duele como si fuese ayer? Regresando a Ecuador, el proceso de lucha que se llevó a cabo contó con la solidaridad popular. Las universidades tuvieron que reconocer el libre ingreso. Inmediatamente después del horrendo crimen del 29 de mayo, las universidades de Loja, de Manabí, de Cuenca y de Quito se pronunciaron por el libre ingreso. La Universidad de Guayaquil tardó 15 días. El 14 de junio del año 69, el Consejo Universitario resolvió abolir, porque aún, pese a los cadáveres, había resistencia a abolir el examen. Incluso quisieron y plantearon que haya un curso intermedio que se denominó el curso de reforma, pero el afán de ellos era hacer caso omiso de la sangre que había derramado. Como efecto del impacto del 29 de mayo en la lucha democrática, las universidades ecuatorianas no solo decretaron el libre ingreso, sino que se incluyeron el cogobierno, a partir del cual el principio de representación de docentes, estudiantes y trabajadores marcó la dirección universitaria. En homenaje a esos héroes estudiantiles, el 29 de mayo fue designado como el Día de los Estudiantes Ecuatorianos.